Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir con la distribución de frecuencias por intervalos. Ya la clase pasada ya habíamos empezado con lo que es un ejemplo sobre unas baldosas. En el ejemplo anterior nosotros ya habíamos marcado, aquí estaba nuestro ejemplo anterior, teníamos una cantidad, teníamos 100 datos 100 datos que teníamos aquí, después de hacer un pequeño censo, y estos censos pero estábamos haciendo un tratamiento mediante una tabulación de frecuencias por intervalos. Les pediría, por favor, si le pueden dar un screen a esta pantalla. Si le pueden dar un screen a esa pantalla o tomar una foto. ¿Ya, chicos? Excelente. Bueno, ahora con ese mismo dato lo vamos a hacer mediante la aplicación de Excel. Es muy importante siempre saber utilizar herramientas tecnológicas, en este caso el Excel, que nos puede ayudar en este sentido. Vamos a ir recordando algunos de nuestros intervalos. Recuerden que el intervalo tiene un valor inferior y un valor superior. Tiene un límite, tiene un, tiene un límite inferior y, y tiene aparte un límite superior. Ok, vamos a empezar con el primero. El primero va de 101 a 200. El siguiente va de 201 a 300. Quiero que me vaya. El siguiente sería 301, 401, 501, 601, 701 y de este lado tendríamos a 400, a 500, a 600, a 700 y a 800. Si nos podemos dar cuenta, la amplitud existe de manera vertical. De 101 a 201 hay 100. De 101 a 200 también hay 100 contándolos. Y de 300 a 200 también hay 100 restándolos. Entonces vamos a ver claramente que tenemos una amplitud marcada. Tenemos un rango de amplitud de tenemos, perdón, un rango de 100. La amplitud está marcada completamente. Bueno, vamos ahora con la clase. Recuerden que la clase no es más que la suma de estos dos datos. Es la suma de estos dos datos y divididos entre 2. Para poder hacer eso, primero igual, abro paréntesis. El primer dato que está marcado por la celda B6, le sumo la, el valor que está en la celda C6. Cierro paréntesis, signo de división, que es el signo que está en el número 7 de su computadora, dividido entre 2. Enter. Entonces, ¿cuánto nos daría la clase? 150.5. Yo puedo seleccionar todas mis columnas y le puedo dar nuevamente rellenar hacia abajo y automáticamente todos los datos ya los tendría yo bien marcados en mi clase. Ya tendría bien marcadas todas mis clases para cada uno de mis intervalos. Ahora voy con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, recuerden que no es más que la contabilidad que ya hicimos. Si me pueden apoyar, el primer intervalo, este primer intervalo, ¿me pueden, jóvenes, recordar de dónde a dónde fue? Jóvenes, este primer intervalo, ¿cuántas veces se repitió? ¿Cuánto tiene de frecuencia absoluta? ¿Sí me escuchan? 4, gracias, Kelly. Bueno, el siguiente, ¿cuánto tendría?
Tiene 10. 10, gracias, Diego. El siguiente, 21. 21. El siguiente, 33. 33. El siguiente, jóvenes, 18. 18. El de 600 a 700, ¿cuánto tiene? 9. 9 y el último creo que tenía 5. Entonces, vamos con el valor de n. El valor de n no es más que la suma, ¿sí? Igual suma, abro paréntesis, selecciono los datos que quiero sumar, cierro paréntesis. ¿Se dan cuenta? Está fácil. Es igual a la suma de los valores que van desde E6 hasta E12. Enter. ¿Cuántos datos tenemos? 100. Este valor lo vamos a ocupar ahora sí en la frecuencia relativa. ¿Cómo vamos a sacar la frecuencia relativa? Va a ser igual al dato que tenemos, al 4, a las frecuencias absolutas y divididas entre 100. Frecuencia absoluta dividida entre la cantidad de datos. Frecuencia absoluta dividida entre la cantidad de datos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? 100. Entonces, las frecuencias absolutas serían 0.4, 0.1, pero aquí en el sistema, pues en Excel podemos seleccionar todas y darles rellenar o control J y automáticamente tendríamos todos los valores. Recuerden que la frecuencia relativa la podemos tener de manera decimal o de manera en porcentaje. Para porcentaje no es más que el mismo valor, pero nosotros vamos a poner en la parte superior aquí donde dice formato de la celda que le vamos a poner que va a ser de porcentaje. Ahí está. Gracias. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada. Con la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que el primer dato ya lo tenemos, es 4. Después, ¿qué va a ser? El valor anterior más el dato que sigue, que es 10. Después va a ser el dato anterior. Es igual el dato anterior más el dato que sigue, que es 21, quedaría 35. Y así sucesivamente todos estos hasta llegar al final. Lo podemos rellenar y nos queda la frecuencia acumulada completa. Existe, además de la frecuencia absoluta acumulada, también existe la frecuencia relativa acumulada. Para la frecuencia, para la frecuencia relativa acumulada no es más que tomo el primer valor, 0.04, y le sumo el siguiente el primer valor es 0.04. Ahí está. Para el siguiente valor es el dato anterior, que es 0.04, más el dato que tenemos en esta línea, que sería el punto 1, que sería el dato siguiente, punto 14. Después sería punto 14 más punto 21, punto 35, y así sucesivamente hasta lograr el entero. Y en el caso de la frecuencia relativa acumulada, no es más que el anterior resultado, pero representándolo como porcentaje, es decir, multiplicándolo por 100. Es decir, multiplicando por 100. Una vez ya completa la tabla, que es lo que ya habíamos hecho en la clase pasada, ya podemos nosotros tener los valores de media, mediana y moda. Vamos con el de media. El de media no es más que, vamos a agregar aquí una columna. Esta columna la voy a poner como clase multiplicada por frecuencia absoluta. Clase por frecuencia absoluta va a ser el producto de los valores de X multiplicados por la frecuencia absoluta, es decir, estas dos columnas. Recuerden que estos valores se requieren para poder sacar precisamente la media, como lo podemos observar en la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría? El primer valor, que es igual a la celda D6, que tiene el valor de la clase,
multiplicada a la celda E6, que tendría el valor de la frecuencia. Vamos a multiplicar 150.4 por 4, 602. Lo hacemos con la siguiente, 2505, 7360, y así sucesivamente hasta lograr el último dato que nos da 3752.5. Recuerden que esos valores nosotros lo hicimos en una columna hasta el final de nuestra tabulación el día de ayer. Ya que tenemos todos estos datos, hacemos la suma, igual, suma, abrimos paréntesis, juntamos todos los datos y la suma nos dio 44,850. Entonces, ¿qué sería la media? La media no sería más que el valor de los 44,850 divididos entre la cantidad de datos, que son 100. Y entonces nos da una media de 448.5. 448.5. Vamos ahora a sacar la mediana y moda. Vamos a empezar con el valor de la moda. Recuerden que la moda, ¿qué cosa es? Voy a poner igual el límite inferior. ¿Cuál es el límite del intervalo modal? El que más se repitió fue el que tuvo 33, entonces el límite inferior sería el de 401. A eso le vamos a sumar, abro paréntesis, otro paréntesis más. Primero, la frecuencia absoluta del elemento, que sería 33, menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 21. Cerramos eso y lo multiplicamos por la amplitud, que la amplitud ya sabíamos que valía 100. A ese valor lo vamos a dividir entre, abro paréntesis, dos veces la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta premodal y menos la frecuencia absoluta postmodal, la anterior y la siguiente. Cerramos el paréntesis del denominador y cerramos el paréntesis total. Enter. Entonces tendríamos una moda de 445.444. Ahí quedó. Y ya podríamos esto aplicarlo directamente. Y ahora el de la mediana. La mediana. Vamos a aplicar más o menos el mismo estilo de fórmula, pero para la mediana. Primero vamos a colocar el límite inferior mediano. Recuerden que el límite inferior mediano es donde se encuentra el dato número 50. Para checarlo, vamos a la frecuencia acumulada, donde se encuentran 50 datos en el 68. Aquí está, límite inferior mediano. Le vamos a sumar, ¿qué cosa? Abro doble paréntesis. El número de datos entre 2. Tendríamos 100 datos, lo divide entre 2, nos da 50. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 35. Esto multiplicado por la amplitud, que vale 100, menos la amplitud, que vale 100, divididos entre, abro paréntesis, la frecuencia absoluta del mediano, es decir, los 33. Cerramos y cerramos completamente, enter. Y tendríamos una frecuencia, una mediana de 446.454, periódico. Ok. Bueno, y de esta manera nosotros ya tendríamos nuestra determinación también de manera digitalizada. Bueno, jóvenes, entonces, como en la clase anterior, ahora vamos con poder determinar lo que sería nuestra dispersión. Las medidas de dispersión. Recuerden que las medidas de dispersión son dos fundamentalmente, pero estaríamos encontrando la desviación media, la desviación estándar, la varianza y la varianza típica. Vamos a encontrar todos estos datos de nuestra
de nuestro arreglo que tenemos acá. Vamos a hacer un tipo de trabajo muy parecido al que acabamos de hacer ahorita, solo que con estos nuevos datos. Si se dan cuenta, el trabajo de una distribución simple o por frecuencias únicamente radica en qué cosa, en que en el simple tenemos datos agrupados de esta manera, son datos directos, hacemos una tabulación sencilla y que mediante una distribución de intervalos tenemos que hacer antes de esto una determinación de los intervalos, que es esta parte, y después de eso encontrar la clase y de ahí no es más que seguir los mismos datos. Aquí ya tenemos digitalizados partes de nuestros datos para poder avanzar un poco más rápido y vamos a ir encontrando algunos datos de ellos. Recordando cómo son nuestras primeras columnas. La primera columna que tenemos, es el dato del valor de X menos lo que sería el promedio. Recuerden que la media se define como X testada. Entonces vamos con nuestra primer columna. Aquí en esta figura yo le quité las columnas anteriores para hacerlo un poquito más sencillo. Aquí, ¿qué va a ser? Valor absoluto de clase menos media. No podemos ocupar el valor del intervalo en sí porque tenemos dos datos, está un poco abierto. Entonces va a ser clase, que es X, menos la media, que es el valor de la X testada. Vamos a empezar dato con cada dato. Va a ser el primer dato 150.5. 150.5 menos 448.5. ¿Y cuánto nos quedaría, jóvenes, como primer dato? Si me pueden apoyar con la operación. 150.5 menos 448.5. ¿Cuánto nos quedó, jóvenes? 298. 298. Ok, para el siguiente dato van a ser 250.5 menos 448.5. 250.5 menos 448.5. ¿Cuánto les queda? 198.5. No, pero tiene punto 5 y punto 5. 250.5. 250.5 menos 498.5. Quedaría como 248, ¿o es mi imaginación? 200, perdón, 198. Sí, 198. 198, ok. En el siguiente dato, 350.5. 350.5 menos 448.5. Da 98. Excelente, gracias Ángel, 98. Si se dan cuenta, lo que está pasando es que como tenemos una amplitud de 100, ¿cuánto está bajando en cada resultado? La amplitud. 298, 198, 98. El siguiente valor nos debe dar menos 2, pero como es valor absoluto, nos va a quedar en 2. Quiero que por favor hagan la operación. 450.5 menos 448. 450.5 menos 448. ¿Sí les quedó 2? Jóvenes. Los demás resultados sí me dio igual. Ok, perfecto. Entonces, pues no es más que ir colocando lo que sería la amplitud, la amplitud, la amplitud, la amplitud. 450.5 menos 448.5 nos queda 2. En el último dato, 750.5 menos 448.5 y nos queda 302. Ya que tenemos todas las restas de las clases medias,
Recuerden que vamos a hacer la sumatoria de este dato. Si me hacen favor de apoyarme, ¿me pueden apoyar con la suma de este dato? La columna desde el 298 hasta el 302, ¿me pueden apoyar con esta suma? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes, A la mí me suma? dio 1202. 1202. Ok, ¿alguien más que tenga otro resultado? Porque yo no lo... Me dio 1202. lo mismo. Ok, sí, Sí. 1202. Perfecto. Ese es el valor de la resta de clase menos media. La siguiente columna, para la siguiente columna vamos a hacer precisamente el valor que ya teníamos de clase menos mediana, menos media, multiplicado por la frecuencia absoluta. Es decir, el valor absoluto que obtuvimos multiplicado por la FA, que es esto, vamos a ir multiplicando 298 por 4, serían 1192. Para el siguiente valor sería 198 por 10, 1980. El siguiente valor serían 98 por 21. Después sería 33 por 2, que serían 66. Después serían 102 por 18. 9, serían 202 por 9. Y por último, 302 por 5. 1610. 1510, perdón. Bueno, entonces, jóvenes, si me pueden ayudar a completar los demás datos que me hicieron falta ahí. ¿98 por 21 cuánto les dio? 2058. 2058. Gracias. 2058. Después 102 por 18. 1836. Excelente. Y por último, 202 por 9, 1818. Ok. Hacemos la sumatoria de esta columna. 1192 más 1980 más 2058 más 66 más 1836 más 1818 más 1510 igual. La suma, no sé, a mí me dio 10,460, no sé cuánto les dio a ustedes. ¿Así les quedó, jóvenes, la Sí, suma? ¿Sí? sí, de lo mismo. Excelente. Bueno, buenos días, Corín. Bueno, vamos con la siguiente. Clase menos media elevado al cuadrado, es decir, lo que está dentro de mi signo de agrupación de valor absoluto lo elevo al cuadrado, 298 al cuadrado, 198 al cuadrado, y así sucesivamente con todos hasta el de 302 al cuadrado. Si me pueden apoyar con cada dato. Yo aquí me echo este que da 4. ¿Cuánto da 298 jóvenes al cuadrado? 88.80. 298. ¿Cuánto les quedó, jóvenes? 88.804. 88,804. Ok. 198 al cuadrado. 39.204. 39,204.
98 al cuadrado, 9604. Mm, 98 al cuadrado, 9604. 2 al cuadrado, 4. ¿Cuánto le da 102 al cuadrado? 10.404. Gracias. 202 al cuadrado, 40.804. 40.804. Y 302 al cuadrado, 91.204. Hacemos la suma de esta columna, desde el primer dato hasta el último dato, 88.804 más 39.204 más 9.604 más 4 más 10.404 más 40.804 más 91.204. No sé si fallé por ahí, pero ahí me da 280.028. Chequen por ahí, jóvenes, si les da igual. Sí. Excelente. Ya solo falta una columna y ya después de eso vamos a aplicar directamente las fórmulas que tenemos para poder saber nuestros datos. Vamos con la última, que es precisamente la clase menos la media elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta, es decir, ya la operación que yo había encontrado anterior lo multiplico por la frecuencia absoluta, los 88.804 por 4. Vamos a multiplicar este dato por este dato. 88.804 por 4, ¿cuánto les queda? $355.216. 355.216 me dijiste, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. ¿Alguien que me pueda apoyar con el siguiente dato? Ah, bueno, este está sencillo. 392.040. 392.040. ¿Alguien que me pueda apoyar con el siguiente dato? ¿Cuánto les da? 21 por 9.604. ¿Cuánto les da, chicos? Este, 201.000. 201. 200, 100.000 dijiste, ¿verdad? No. 201.684. Ujú. Ok. Buenos días, Sasha. Buenos días. 10.404 por 18. 187.000. ¿Ciento qué? 87.272. Ok. La siguiente, 40.804 por 9. 367.236. Ok. Y la última, ya lo había hecho aquí yo,
91,204 por 5 da 456,020. 456,020. Hacemos la suma de esta columna, que es la que tiene datos más grandes. 355,216 más 392,040 más 201,684 más 132 más 187,272 más 367,236 más 456,020. Hacemos la suma y ¿cuánto les dio, jóvenes? Ahí me quedó como 1,959,600. Pero no sé a ustedes cuánto les haya quedado. Lo mismo, Inge. Excelente. Bueno, ya que completamos nuestra tabla, ya podemos sacar nuestras medidas de dispersión para esta distribución por frecuencias. Nuestras medidas de dispersión. Vamos con la desviación media. Recuerden que la desviación media no es más que X menos X testada, es decir, entre el número de datos, 1,202 divididos entre el número de datos que son 100 y nos daría una desviación de 12,02. Estamos teniendo valores muy grandes porque tenemos valores desde los 122 hasta los 780. Entonces la desviación tenemos es una desviación de 12,02. 12,02. ¿Ok? Ahora vamos con la varianza. La varianza no es más que el valor de la operación que nos dio, la sumatoria de el que hicimos al cuadrado de X menos X testada al cuadrado entre el número de datos. Es decir, este valor, 280,028 divididos entre el número de datos que son 100, nos quedaría 2,800,28 como varianza. Y como entonces desviación estándar, que no es más que la raíz de la varianza, sacamos raíz este valor a los 2,800,28. Tendríamos una desviación estándar de 52,91. 7. Ahí está. Significa que la mayoría de baldosas, podemos definir que el 95% de baldosas se encuentra de las 448 más menos 52, que la mayoría de nuestras baldosas, así, la mayoría de baldosas que tenemos aquí en nuestra distribución, la mayoría de números que tenemos acá, se encuentran ¿dónde? Se encuentran entre los 448,5 más menos 52,917. Es decir, de este valor 100 arriba, 50 arriba y de este valor 50 abajo. Es decir, prácticamente todas se encuentran, o la mayoría vamos a estarlo encontrando dentro de este intervalo y agarrando un poco del anterior y un poco del siguiente. Esa sería la varianza y desviación estándar. Ahora vamos con la varianza típica y desviación típica. Varianza típica. Varianza típica, que no es más que la sumatoria cuando ya multiplicamos por la frecuencia absoluta, que sería esta columna. La sumatoria de X menos X testada al cuadrado por la frecuencia absoluta y divididos entre el número de datos. El 1,959,600
divididos entre 100 y quedaría 19,596. 19,596. A ese valor le vamos a sacar la raíz para tener la desviación, perdón, típica. Varianza típica, es decir, raíz cuadrada de este valor, 139,985. Ok. Bueno, esto que estamos acabando de hacer, ¿qué es lo que nos está significando? Bueno, con este primer dato hasta acá podemos definir que por lo menos que la mayoría o el elemento mayoritario, el elemento mayoritario se encuentra de los 448 más menos 52, literalmente lo vamos a encontrar dentro del intervalo mediano. Ahora, el 95% de nuestra población, de nuestra observación, el 95% de nuestra población que tenemos, se encuentra en los 448,5 más menos el 95. Aquí es, la mayoría de datos se encuentran en este dato. Y es claro, tenemos 33, más menos. Ahora, en esto, 448,5 más menos 139,985, vamos a encontrar el 95%. Es decir, ¿entre qué intervalos lo vamos a estar encontrando? A este valor de 139,985, 139,985, le sumamos los 448,5, entonces tendremos que el límite va hasta los 588,485 y 308,515. Hice primero la operación este menos este y después este más este. Entonces, la mayoría de datos están desde los 308 hasta los 588. Si lo queremos ver de esta manera, prácticamente podemos observar que la mayoría de datos se encuentran en estos de acá hasta acá. ¿Qué porcentaje tendríamos? 31 más 33 más 18. Realmente tenemos el 72% de resultados. Pero en teoría dice que la mayoría de datos se van a encontrar en estos valores. Y realmente son muy pocos los valores que se encuentren dentro de esta agrupación. Bueno, jóvenes, para los que no tengan dudas, pues vamos a hacer ahora, como lo hicimos en la clase pasada, vamos a hacer las 7, 8, 9 y 10, que son las que acabamos de hacer ahorita. Vamos a hacer cómo quedarían cada una de estas celdas. Vamos con la primera, que es la 7. Recuerden que esto es igual al valor absoluto. Esto es el valor de la X menos la X testada. Sí, entonces, absoluto, debes de poner abs para que se encuentre el valor absoluto, de donde tengamos la X, que es la clase, menos el valor de la media. El valor de la media vale 448,5. Cerramos. Enter, ahí está. Y ahí tenemos el valor de nuestra media. Ah, 0.5, le puse aquí un 9 extra. Ahí está. 298. Hacemos esto con cada una de las columnas. Le puedo dar rellenar. En la parte superior aquí dice rellenar hacia abajo y se rellena con todos los datos. Y recordando que aquí puedo hacer una operación de suma. Suma. Abro paréntesis. Selecciono qué datos quiero que sume. Cerramos igual. Y nos dé el valor 1202. Como en este caso voy a sacar sumas en todas las columnas, le puedo dar seleccionar y ahora rellenar hacia el lado derecho y me hace la operación de suma en cada una de ellas. Vamos con la siguiente columna, que no es más que el valor anterior.
es el valor anterior, pero elevado al cuadrado. Entonces, los 298 elevados al cuadrado, y aquí nos quedarían los 804. Selecciono todo y le doy control J o rellenar, y tenemos el valor, los 20,028. Para la siguiente, aquí esta creo que hice primero la 9. Okay. Hice la 9 y después la 8. Perdonen. La anterior columna, disculpen, me comí, hice una columna anterior. La anterior columna era esta. Ahí está. La anterior columna era el valor de este valor multiplicado por la frecuencia absoluta. Perdón, eran los 298 multiplicado por el valor de la frecuencia, que es 4. Lo hacemos así con cada una de ellas. 198 por 10. Lo podemos hacer directamente con la fórmula como les puse. L6, que es la columna esa, por, siempre con asterisco es el por. E6, siempre con un igual al principio. Control J y tendríamos el valor de todos estos. Ahí está. Y por último, ya que tenemos la columna 10, pues no es más que el valor anterior multiplicado por la frecuencia absoluta. Ok. Entonces sería la celda N6 igual a N6 multiplicada por la de la frecuencia, que es la E6, igual a N6 por E6, y rellenamos todos los datos. Ahí está. Y si nos damos cuenta, pues tenemos los datos que tuvimos antes. Vamos a obtener cada uno de nuestros datos. Vamos con la desviación media. La desviación media fue más que el valor de la primera resta divididos entre el valor de datos, que son 100. Ahí está, 12.02. La varianza, que no es más que igual al valor de donde tenemos al cuadrado, dividido entre 100. Ok. Para el dato siguiente, la raíz cuadrada, la raíz de la varianza, como lo podemos observar, 52.91. La varianza típica, para poder sacar la desviación típica, no es más que el valor del cuadrado multiplicado por la frecuencia y dividido entre el número de datos, que son 100. Y la última, la raíz. Ahí está. Y ya tendríamos nuestros datos. Ok. Para hacer nuestra gráfica, para que nos podamos tener nuestra gráfica, es muy sencillo. No lo hacemos con los intervalos, lo hacemos con la clase y la frecuencia. Estos son los datos que vamos a tomar. Seleccionamos así como está, damos insertar, gráfico, voy a poner uno de puntitos, aquí está, aceptar. Y ahí está, jóvenes, nuestra gráfica. La podemos hacer un poquito más suavizada o no. Ahí está. Aquí tenemos nuestra gráfica. Nos estamos dando cuenta que la mayoría de datos se encuentran aquí en una cúspide, en los 450.5, ahí está la mayoría, y que va disminuyendo. Aquí nos está marcando propiamente cómo están los datos y cómo podemos encontrar más fácilmente nuestra distribución. La mayoría de personas se encuentran ganando, perdón, la mayoría esas no son personas, la mayoría de tejas o de baldosas tienen una resistencia desde los 350 hasta los 550. Ahí está la mayoría de resistencia. Aquí lo podemos encontrar en estos cuadrantes. Es el área marcada por estos espacios.